Vale, ahora trabajaremos con el módulo Pickle, que nos facilita la escritura de objetos Python sobre un flujo de bytes. Los datos se serializan, es decir, se persisten de tal manera que se conserven tal cual como se encuentra la representación de los datos en el código Python. Bien, entonces debemos entender el módulo Pickle a través de ejemplos para encontrar su utilidad. Ya empezamos la sección 9.4. 9.4. Ok, entonces escribamos aquí 9.4, escritura y lectura de archivos binarios con el módulo Pickle. Pickle. Ahí está. Ese módulo, el módulo Pickle, nos permite escribir datos en, en una representación binaria. Bien, escribamos aquí ejemplo 9.4.1. Crear un diccionario con nombres de países, esas serían las llaves, y capitales, y sus respectivas capitales. Esos serían los valores. Bien, entonces escribamos aquí países. Indiquemos, por ejemplo, Colombia. Esto lo podemos dejar así, Colombia. Indiquemos aquí Bogotá. Bien. También escribamos, por ejemplo, Perú, Lima, sigue Alemania, Berlín. Ok. Escribamos Argentina, Buenos Aires. Ok. Estados Unidos, la capital, Washington. Ok. También Rusia. Escribimos Moscú. Una más. Indiquemos aquí Ecuador. Quito. Ok, entonces tenemos ese diccionario. Aquí podemos preguntar por el tipo de dato de esa variable. Nos dice que es un diccionario. Podemos preguntar por la cantidad de elementos. Ahí está. Y mostrar la representación en cadena de caracteres. Tenemos un diccionario. A nosotros nos gustaría guardar la información de ese diccionario en un archivo. Entonces creemos aquí una función que se llame guardar datos archivo binario. Bien, entonces tendremos que especificar una ruta del archivo y también el contenido, la información a escribir. Ok, ruta archivo debe ser una ruta que exista. Aquí trabajaremos nuevamente con el módulo OEX. Con el módulo OEX podemos preguntar aquí oexpath.exist. Preguntamos si esa ruta archivo existe. Si existe, realizamos ciertas operaciones. En caso contrario, podemos lanzar una excepción aquí, rise. Indiquemos aquí file not found error. File not found error. E indicamos lo siguiente. Escribamos así. La ruta, entre paréntesis, aquí podemos inyectar
el contenido de ruta archivo. Ok, no existe. Ese sería el mensaje de error. De acuerdo. Ahora preguntemos si es un archivo. Entonces, if oxpath.isFile debe ser un archivo, no una carpeta. Entonces, indiquemos aquí ruta, pero a ver. Si el archivo lo vamos a crear, entonces únicamente busquemos por comprobar únicamente si es una ruta que existe y es un archivo. No, aquí hay algo, el archivo no necesariamente debe existir, únicamente comprobamos si es un archivo. Ahí sí me estaba equivocando, entonces reemplacemos esto y aquí más bien decimos exception, no es un archivo. A ver, la ruta no corresponde con un archivo. Bien. De acuerdo, quitemos este condicional. Ahora utilizamos el manejador de contexto, invocamos la función ruta archivo y llamamos a la función, corrijo, especificamos la ruta, que sería ruta archivo. El modo de trabajo será de escritura, write, y se escribirán datos binarios, binary, listo. Y dejamos como file handler la variable f, ya está. Entonces, bueno, necesitamos además importar el módulo pickle, muy fácil, import pickle, ya es parte de Python, viene en la instalación del lenguaje. De acuerdo, entonces ahora decimos pickle punto dam, vamos a escribir ese contenido en el disco sobre ruta archivo, ok, y el contenido a escribir. Bueno, aquí me equivoco, primero va el contenido y está. Y con eso ya terminamos. Entonces, si todo ha salido bien, podemos retornar, por ejemplo, true para indicar que la operación ha terminado de forma satisfactoria. Agreguemos la documentación, la documentación para esta función. Entonces, tenemos guarda los datos de un objeto Python en un archivo. Entonces tenemos dos parámetros, la ruta del archivo, que sería ruta del archivo donde se van a guardar los datos. Luego sigue contenido, esa sería objeto Python con la información a escribir. Ya está. Y retornamos true cuando el contenido se haya escrito en el disco. Bien, y tenemos un raíces. Dice que genera una excepción cuando la ruta no corresponde con un archivo. Bien, ejecutemos esta celda. Ahí tenemos un error de sintaxis. Aquí nos falta la coma. Volví a ejecutar la celda y todo sale bien. Preguntemos por la documentación de guardar datos archivo binario. Aquí aparece esa descripción. Entonces, esa función está definida en el módulo main. Este es el encabezado. Tiene dos parámetros. Este es el resumen de la operación que ejecuta esta función. La descripción de los parámetros ruta archivo y contenido, lo que retorna la función y la excepción que eventualmente puede generar. Muy bien. Continuaremos en el siguiente video. Hasta entonces.